Drogi, un hacker de California, compró la patente Null en parte a modo de juego y en parte con la esperanza de que el sistema computacional asociado a las multas arrojara un error cada vez que aparecía la suya. ¿Y ocurrió? Exactamente lo contrario. Su patente se volvió el receptor por defecto y recibió más de $12,000 en multas de múltiples conductores. Danny White, de Washington, D.C., circulaba con la placa No Tags. Y bueno, no necesito contarle qué ocurrió. Recibió $20,000 en multas porque esa era la fórmula que empleaba el software de la policía del distrito para multar a los autos no registrados. La computación puede ser más espinuda de lo que uno imagina. Ante la duda, recurra a un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soporte y asesoría informática desde el fin del mundo. One small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. El episodio pasado lo dejamos con las primeras incursiones británicas en Australia. En vista de que ese vasto territorio estaba escasamente habitado, en el imperio concluyeron que resultaba un destino óptimo para mantener convictos a segura distancia de Londres. Ese rol, usted sabe, solía cumplirlo Norteamérica. Solo entre 1718 y 1775, más de 52,000 presidiarios habían sido transportados allí, principalmente a Maryland y Virginia, para ser rematados como trabajadores no remunerados. Llegaron a constituir cerca de una cuarta parte de los inmigrantes británicos. Pero a partir de 1783, la independencia estadounidense cerró el acceso a ese gran sumidero de indeseables. La tarea de operativizar la nueva colonia penitenciaria recayó en el ministro del Interior, Thomas Townshend, Lord Sydney. Decidió que en Australia no habría ni alcohol ni dinero, porque sin ellos no habría crimen. El primer borrador de las instrucciones para el gobernador consignaba que se debía producir las leyes contra la blasfemia, lo profano, el adulterio, la fornicación, la poligamia, el incesto, la profanación del día del Señor, las injurias y la embriaguez, que serían rigurosamente castigadas. Pero cuando recaló un buque repleto de reas, los dejo con el cirujano de la flota. Los convictos se les echaron encima apenas desembarcaron, y está más allá de mi capacidad de descripción la escena de desenfreno y amotinamiento que siguió durante la noche. Como si el Altísimo manifestara su malestar ante la desmesura, 7 ovejas y un cerdo de la colonia murieron impactados por un rayo. En las décadas sucesivas, un caudal regular de buques insufló las tierras australianas de europeos, en gran parte privados de libertad. Incluso el primer cuerpo de policía de Australia estaba conformado por 12 de los convictos con mejor conducta. Aquellas naves que transportaban mujeres adquirieron fama de burdeles flotantes en vista de las remoliendas que vivificaban su interior. Cuando estábamos bastante mar adentro, todos los hombres a bordo tomaban una esposa de entre los convictos. A ellos nada les repugna. En palabras de un mayordomo a bordo, hoy 1 de cada 5 australianos es descendiente de reos. Muchos de estos condenados lograron recomponer el rumbo de sus vidas allá en el lejano sur. Al arquitecto Francis Greenway, por ejemplo, un tribunal de su tierra natal lo condenó a muerte por falsificación de instrumentos financieros, aunque luego la pena fue conmutada a 14 años de destierro penal en esa isla continente del culo del mundo. Con el tiempo enmendó su conducta, ascendió a gobernador y murió bendecido por el respeto y el prestigio. Tanto
que en 1966 Australia se convirtió en la única nación en lucir con orgullo a un falsificador confeso como rostro de uno de sus billetes. Así que por un tiempo no había circulante legal, pero sí que había alcohol. Australia se volvió una economía de trueque, en la que el ron jugaba el rol de moneda principal. Claro, cuando se trata de alcohol, hoy asociamos a Australia con vino, porque posee una de las muy pocas áreas del mundo con clima mediterráneo, pero esa industria en realidad no es tan antigua. El primer libro de vitivinicultura publicado allá data de 1803, traducido del francés. Por desgracia, el traductor olvidó invertir las estaciones y en la primera temporada las vides fueron podadas en pleno verano. Australia prosperó y se volvió un destino muy atractivo. Tanto que la inmigración comenzó a exceder lo que los locales estimaban deseable. Para 1901 era tanta que el Parlamento promulgó una ley que permitía someter a los postulantes a una prueba de dictado de 50 palabras en un idioma europeo indicado por el funcionario de turno. En los hechos, esto permitía rechazar por raza a gusto de quien quiera estuviese en el mesón. Japoneses debían responder a dictados en gaélico o malayos debían batírselas con islandés. Quienes reprobaban eran deportados junto con otros indeseables mencionados en la misma ley, tales como delincuentes, prostitutas, discapacitados intelectuales o afectados por enfermedades contagiosas de carácter repugnante o peligroso. En los primeros 7 años aprobaron 52 de 1.359 candidatos y desde 1909 hasta la abolición en 1958 de este inverosímil chanchullo regulatorio, ni un solo postulante a la bella Australia logró aprobar. Tan re lejos que queda Australia, ¿no? Seguro no tocaron pito alguno durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Guerra Mundial? ¿Alguien dijo Guerra Mundial? Jaja, ni se imagina cuán errada es esa suposición. En tanto, miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones, debido a la historia que hemos narrado en este episodio, los australianos jugaron un papel esencial en el teatro del Pacífico. Fíjese que tras la batalla del Mar de Java, un dragaminas neerlandés partió a refugiarse allá. Ahora, como su poder de fuego era muy modesto, para atravesar las líneas japonesas, lo camuflaron como isla tropical, cubierto de vegetación y con las zonas expuestas pintadas como rocas. Historia freak de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo importante para que entiendas la historia hecha y derecha, y sobre ese bizcocho estructurante glacea una capa adicional de curiosidades a la vez difíciles de creer y rigurosamente verificadas. En julio en librerías. Volvamos al siglo XVIII. Dueña indiscutida de la supremacía de los océanos y administradora de las mayores colonias, el Imperio Británico devino en el mayor poder de su tiempo. Gobernaba un territorio que, en vista de la extensión y dispersión, no siempre resultaba sencillo de administrar con la tecnología de entonces. Cuando el comodoro Edward Legge fue electo sin oposición para el Parlamento, nadie advirtió irregularidad alguna. Distinto habría sido si la distancia no les hubiese impedido a los honorables enterarse de que había fallecido 87 días antes en la actual Barbados. Consecuencia de la preeminencia británica fue su gradual posicionamiento como máximo exportador de cultura, ese sitial que hoy ocupa Estados Unidos. La Enciclopedia Británica se convirtió en la referencia del conocimiento por excelencia. Andrew Bell, uno de sus fundadores, pasó así a la posteridad, pese a su estatura de 1,37, piernas torcidas y una nariz enorme que solía agrandar con una versión de papel maché.
montaba el caballo más alto de Edimburgo y se apeaba con la ayuda de una escalera, chocarrería que le ganaba aplausos de los espectadores. Curiosa ilustración del rol de este cúmulo impreso de saber son los sucesos de Persia de 1797. El Shah ordenó la ejecución de 2 sirvientes que discutían con molesto escándalo. Como era viernes, el día santo del Islam, el Shah pospuso su ejecución al sábado y les comandó volver a sus deberes. Conscientes de que o bien lo apostaban todo, o bien morían sin remedio, los condenados se la jugaron y asesinaron al Shah esa misma noche mientras dormía. El magnicidio le permitió asumir el cargo a Fatih Ali Shah Qajar. Con motivo de la entronización, recibió entre otros regalos la 3ª edición de la enciclopedia. Tras leer sus 18 volúmenes de cabo a rabo, extendió su título real para incluir el más formidable señor y maestro de la enciclopedia británica. Era sin duda una obra de mayor rigor que la Nowe Ateni, competencia polaca de esos años. Ese texto definía caballo en los siguientes términos. Todos saben lo que es un caballo. Cabra como Una especie de animal hediondo. respecto a los dragones, aclaraba. El dragón es difícil de vencer, pero tienes que intentarlo. El derecho anglosajón, o common law, incidió también en un buen pedazo de planeta y sigue siendo, junto al derecho civil, una de las 2 tradiciones principales. Pese a ciertas peculiaridades idiosincráticas locales. Hasta hoy el monarca es dueño legal de los cisnes y ballenas no marcados que se encuentren en su territorio. Salvo en los archipiélagos Shetland y Orcadas, donde aún opera la ley Udal legada por los vikingos. La influencia del derecho anglosajón es particularmente chocante cuando se considera que hasta 1735 la boda era válida si ambas partes consentían y cumplían con una edad mínima definida como 14 para hombres y 12 para mujeres. Según el venerado jurista William Blackstone, la mujer al casarse vivía una suerte de muerte civil. A través del matrimonio, son el marido y su esposa una persona ante la ley. Esto es, el mismo ser o existencia legal de la mujer es suspendido durante el matrimonio. Y ojo que la cita es de la obra cumbre del derecho anglosajón, base de numerosos precedentes en el sistema legal estadounidense y origen de la famosa fórmula de Blackstone, según la cual es preferible que 10 culpables escapen a que solo un inocente sufra. Y sí, pues, el mismo Blackstone que sostenía que si la pena capital recaía sobre una mujer, era mejor quemarla en lugar del habitual ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento, de manera de no exponer cuerpos femeninos a ojos indiscretos. Hay todavía más material para sentir algo de escalofríos por el derecho anglosajón de la época. A fines del siglo XVIII, el Parlamento en Londres promulgó que toda mujer que seduzca o traicioneramente contraiga matrimonio con cualquiera de los súbditos de su majestad a través del uso de esencias, pinturas, cosméticos, lavados, dientes artificiales, lana española, corsés de hierro, aros, zapatos con taco alto o caderas aumentadas, incurrirán en la pena que la ley hoy establece contra la brujería y delitos de ese tipo, y el matrimonio, so pena de reclusión, será declarado nulo y sin efecto. Y agradecer que en tales casos el matrimonio se declaraba nulo de origen, pues el divorcio resultaba tan caro que no era raro vender a la esposa en un remate público con precios que fluctuaban entre 3 y 5 chelines. En cualquier caso, el matrimonio no era la única avenida para dar curso a los desahogos de la carne, o al menos no para los hombres. 1 de cada 5 mujeres jóvenes en la capital de fines del siglo XVIII ejercía la prostitución. Tal profusión de servicios explica el éxito del
Harry's List of Covent Garden Ladies, un detallado catálogo de las bataclanas londinenses publicado con periodicidad anual. Proveía para cada una dirección, precio, edad, descripción física, calificación de desempeño y habilidades lúbricas. Dicho todo lo anterior, el fruto más significativo de la exportación cultural británica no es ni su enciclopedia ni su derecho. Es, por supuesto, la hegemonía del idioma inglés. El poderío e influencia adquirido por el imperio a lo largo de este periodo explica que hoy medio mundo sobrecaliente sus neuronas tratando de dominar una lengua de fonética tan exasperantemente caprichosa. Quizás haya notado que una misma sílaba, O-U-G-H, puede entregar 9 sonidos diferentes. Enough, cough, drought, although, brought, through, burrow, turlow, greeno. Bernard Shaw se asombraba de que la palabra fish, pez, se podría escribir G-H-O-T-I si se pronuncia la GH de enough, la O de women y la T de nation. Y bueno, al menos la gramática del idioma universal es sencillita, con muy poca conjugación y sustantivos sin género, que en otros idiomas demanda una agobiante tarea de memorización. No imagino lo que debe ser aprender castellano de adulto y encontrarse con casos como el, masculino, agua pesada, femenino, en coexistencia con la amiga pesada. En fin. Paradojalmente, al tiempo que los británicos iban convirtiendo el inglés en el idioma global, ellos mismos usaban francés para su propio pasaporte, práctica que se prolongó hasta 1858. Llegamos así al siglo XIX, que debuta con el Acta de Unión de 1800. Este instrumento incorporó la totalidad de Irlanda a la órbita de Londres, hito que marca el inicio del Reino Unido. El sistema parlamentario perfeccionado por estos muchachotes siguió rindiendo frutos a lo largo de esta nueva centuria. Claro, no todo era perfecto. El diputado John Bell se creía pájaro, afirmaba que podía volar mejor que los demás porque mantenía sus hombros engrasados, a veces se creía águila y gesticulaba con los brazos y, pese a que la unanimidad de una comisión médica lo declaró lunático, no había mecanismos legales para removerlo del puesto. Pero el esquema demostró en términos generales ser conducente al progreso. Gracias a la fortaleza de sus instituciones, a las condiciones idóneas para estrujar la revolución industrial, a los réditos de las posesiones coloniales y a la derrota definitiva de Napoleón en 1815, ver episodio 8, el Imperio Británico se erigió en la única superpotencia del momento. En el censo de 1851, el Reino Unido sumaba apenas el 1,6% de la población mundial, pero producía la mitad del carbón y hierro. Se involucraba en 1/3 de todo el comercio y controlaba unos 2/3 de las flotas navieras. Esto último requería de cuantiosos volúmenes de madera, en buena parte traída del Báltico y de Norteamérica. En un punto, el impuesto a la importación de madera alcanzó un 275%, tan alto que prosperaron los barcos desechables desmantelados tras un solo viaje desde Norteamérica con el objetivo de utilizar el material sin pagar el impuesto. Ese mismo censo arrojó que más de un 50% de la población ya era urbana, la primera civilización en alcanzar aquel hito. El título de El imperio donde nunca se pone el sol, estrenado por los españoles del siglo XVI, recayó en un nuevo destinatario. En opinión del reverendo W.B. Brown, debido a que Dios no puede confiar en los británicos en la oscuridad. Y,
Dado que las islas Pitcairn del Pacífico Sur siguen siendo colonia de ultramar, el sol lleva varios siglos sin ponerse sobre las posesiones británicas. Si la cosecha territorial del siglo XVIII fue pingüe, la del XIX lo fue todavía más. Partamos por las gangas africanas. En adición a las ya aprehendidas Gambia y Sierra Leona, en 1806 el sur de Sudáfrica fluyó desde manos neerlandesas a británicas. Luego vino Costa de Oro, hoy Ghana, y más tarde el este de Sudáfrica. Con pésimo gusto, a este último territorio lo denominaron Cafrería Británica, donde cafre era un apodo peyorativo de los negros del sur. Con peor gusto todavía, Sir Harry Smith, gobernador de la Cafrería, rompió un tratado de paz frente a los líderes locales entre risas y luego los hizo besarles sus botas uno a uno. Siguió la ocupación de Egipto y a fines del siglo la repartija de África en full swing, que vimos en detalle en el episodio 25. En Birmania, la expansión británica ocurrió en último término como consecuencia del empuje de Bodaupaya, un hombre que alardeaba de 207 reinas y consortes y que se vestía con tanto oro para impresionar a sus visitas que necesitaba ayuda de sus servidores para desplazarse. Este emperifollado soberano comenzó a incomodar a sus vecinos indios con incursiones en su territorio oriental en apoyo a una de las facciones en disputa por el poder local. Tras su muerte lo sucedió su nieto, quien se encontró con que los británicos no estaban dispuestos a tolerar este tipo de imprudencias y en 1824 estalló el conflicto. Aunque los europeos padecieron no menos de 15.000 muertos y gastaron una fortuna que zamarreó hasta los cimientos a la Compañía Británica de las Indias Orientales, tras 2 años se hicieron del control del oeste de Birmania. El sur fue anexionado en 1852 tras la Segunda Guerra Anglo-Birmana. Y en 1885, inquietos por la consolidación de la Indochina francesa, sede de la célebre Cochinchina, los británicos optaron por terminar la tarea y subyugaron al resto del país en la llamada Tercera Guerra Anglo-Birmana. El último rey, Thibaw, fue enviado al exilio. La medida volvió fútil las precauciones de su esposa, la reina Supayalat, quien había mandado a asesinar a cerca de 90 parientes para despejar cualquier amenaza por la sucesión. El ímpetu colonial, eso sí, fue algo menos brutal que en siglos anteriores, porque la esclavitud ya no era tratada con la misma ligereza. La oposición de parte de la ciudadanía se venía incubando hacía rato, y tan temprano como en 1791 hubo un boicot masivo al azúcar, en el entendido de que endulzar el té implicaba necesariamente manos ensangrentadas. Miles dejaron el aditivo, activistas rompían tazas de té en público y se volvió peliagudo pedir azúcar si no lo ofrecía el anfitrión. El imperio prohibió el comercio de esclavos en 1807 y canalizó el poder de la Royal Navy para impedir la extracción no voluntaria de recursos humanos. Los estadounidenses, defensores de la libertad de los mares, se negaban a ser registrados y por eso traficantes de otros lares enarbolaban falsamente su bandera. Se dice que ciertos capitanes de barcos negreros a veces arrojaban a los cautivos por la borda al ver buques de la Royal Navy con tal de evitar multas. En 1833 el Parlamento dio otro paso aún más osado y abolió la esclavitud misma, salvo en los territorios en posesión de la Compañía Británica de las Indias Orientales, en esencia India, Ceilán y Santa Helena, donde Napoleón había capotado 12 años antes, aunque estas excepciones cesaron tras 10 años. Para liberar a quienes aún padecían de la abominación e indemnizar a los dueños por la pérdida de propiedad privada, fue necesario utilizar el 40% del presupuesto público, maniobra que demandó un préstamo que no se terminó de pagar sino hasta 2015.
Pese a la magnitud del terremoto legal, al primer ministro que la implementó hoy lo asociamos más a una mezcla de té aromatizado con aceite de bergamota que a cualquier acto relacionado con la inalienable dignidad humana. El Conde Grey, o, en inglés, Earl Grey. El nuevo marco regulatorio vino a aguarle el negocio a Efunroye Tinubu, poderosa mercader de humanos de Nigeria. Cuando el negocio se le puso ya muy cuesta arriba, le espetó a un potencial comprador, un tal Domingo Martínez, que prefería ahogar sus 20 unidades antes que vendérselas con descuento. Este fue el imperio que en 1837 recibió Victoria. Con 18 años y apenas coronada, partió por cesar de sus funciones a John Conroy, administrador de palacio y coarquitecto del sistema Kensington, un siniestro esquema destinado a convertirla en una persona débil y dependiente, de manera tal que su madre oficiara de regente sin mayores contrapesos de otros familiares. De niña, no le habían permitido distanciarse de su madre, tutor o institutrices. La mantenían aislada de otros niños y monitoreaban sus acciones y relaciones. Una vez desarticulada la maquinación, la relación de Victoria con su madre fue ocasional, fría y distante. Esta mujer iba a reinar de manera nada de débil y nada de dependiente durante los siguientes 63 años. Material, por supuesto, para el victoriano próximo episodio de Historia Freak. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Mario Hitchman. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.